Hoy vamos a ver el primer módulo de una introducción básica a Excel. Este primer módulo va a ser una familiarización con la interfaz de la planilla de cálculo y los 3 puntos que se mencionan acá. Bueno, lo primero es entender que Excel es una herramienta súper útil para hacer cálculos, para presentar planillas, bases de datos y cosas por el estilo, pero de tamaño pequeño. O sea, si estamos hablando de bases de datos más grandes, Excel no nos va a ayudar tanto y vamos a tener que explorar otros programas. Pero como una herramienta inicial es sumamente útil, así que es súper bueno que lo estén aprendiendo. La primera entonces es conocer, esta es como nuestra planilla de inicio de Excel y de hecho acá arriba nos dice como que estamos en el inicio. Si nosotros vamos cambiando las barras nos van a ir modificando la parte superior, con excepción de la primera que dice archivo, que esto ya viene a ser un poco más donde vamos a guardar las cosas o saber configuraciones del sistema, si queremos imprimir, si queremos exportar, que esto significa que lo podemos transformar a PDF u otro tipo de archivo. Si yo quiero volver a mi planilla donde estaba, aprieto arriba, como la parte de atrás, y llego de nuevo a mi página de inicio. Entonces vamos a recorrer primero la parte de inicio. En este sector, que es la fuente, nosotros vamos a poder cambiar la escritura de los textos. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro sector de trabajo, es una planilla que tiene columnas con letras y tiene filas con números. Y donde nosotros estemos parados, por ejemplo, acá estoy en la celda B5 y puedo bajar o con el mouse haciendo clic o con las flechitas del computador. Y lo mismo correrme hacia los costados con las flechas del teclado del computador. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, escribir en la B5, puedo llegar y escribir. O puedo irme a esta parte de arriba que en el fondo me muestra todo lo que está adentro de la celda que tengo seleccionada. Entonces, vamos a poner, esta es la celda B5. Yo en este minuto tengo el programa configurado que me lo escriba en Calibri 11, Calibri Light 11. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiarlo, hago clic en la celda desplegar y tengo todo este tipo de letras. Para hacerlo más distinto vamos a poner Impact. Entonces esta es la celda B5 y vamos a poner al costado esta con la fuente Impact. Y además acá me sale que está con el tamaño 11. Si yo por ejemplo encuentro que es muy grande, puedo achicarlo de esta manera, agrandarlo de la otra manera, o puedo acá seleccionar un número. Por ejemplo, yo creo que esté en 10. Entonces acá en la celda C5 voy a seguir escribiendo. Está con la fuente Impact, tamaño 10. Cuando yo hago Enter y estoy escribiendo, lo que va a hacer Excel es automáticamente decirme, ok, tú terminaste con esta celda, entonces vas a la celda de abajo. Y eso es cuando aprieto Enter. La otra manera de salirme es simplemente haciendo clic en otra parte. Lo otro que podemos hacer con esta celda es, por ejemplo, cambiarle a que sea negrita. No sé si así nos va a funcionar con este, que ya es muy negrita de la fuente, que negrita es que hace más grueso el texto. Como por ejemplo en esta primera casilla, en la B conjunta, que les voy a explicar ya qué es, está negrita la palabra interfaz. Puedo también ponerlo en cursiva, que es esta acá, o puedo ponerlo en subrayado. Si lo tienen en inglés, la N va a ser B de bold, la K va a ser I de italics y la S va a ser una U de underlined. Entonces vamos a dejar negrita, cursiva y subrayado. Y vamos a poner la negrita en negrita y tenemos dos opciones, apretar la letra N o apretar control N en el teclado. Entonces vamos a poner acá que se llama control más N y engruesa el texto. Cursiva podemos hacer clic en la K o podemos hacer con el teclado control K. Entonces vamos a poner acá control, que es la tecla que está generalmente en el teclado en dos partes. En la fila de más abajo, a la izquierda, como el extremo izquierdo, y a los costados de las flechitas. Control más
Acá entonces pone el texto cursivo. Y después subrayado, podemos hacerlo con clic en la S o podemos hacer control S. Y de nuevo, si el teclado está el Excel está programado en inglés, van a hacer con control U, B e I. Control más S entonces pone una línea bajo el texto. Entonces, eso va con la parte como de la fuente del texto. Después vamos a tener una celda encerrada. ¿Qué nos referimos con una celda encerrada? Es que nosotros le podemos poner bordes. Si yo llego y hago clic acá, me va a salir un borde grueso como el que tengo acá, que fue el último que yo usé. Pero puedo tener diferentes bordes. Celda con línea superior. Y acá sería que dentro de la celda yo despliego las opciones de borde y acá tengo muchas opciones. Tengo un borde superior delgado, que se ve una línea negra arriba. Después tengo borde superior grueso. Bueno, borde superior e inferior grueso. Me los da delgado. Pero si quiero engrosarlo, me voy acá al estilo de la línea y lo pongo más grueso. Ahí seleccioné que fuesen todas esas gruesas. Si quiero borrar los bordes, puedo hacerlo así. Pero quizás la otra manera de hacerlo es simplemente selecciono la celda, por ejemplo, esta celda y le pongo sin borde, que es esta de acá. Entonces vamos a poner una celda encerrada con borde grueso y una celda con borde superior. Entonces acá de nuevo hay muchas cosas que uno puede probar. Puede cambiarle el color del borde, puede escoger más bordes. Hay algunos que son puntiagudos, que se ven acá en el estilo de línea, que son con líneas, que son doble línea, y mucho más. Después las otras opciones que tenemos puede ser una celda pintada. Entonces la celda pintada lo que va a hacer es que puedo rellenar el color de la celda, como en este caso rellené de color verde. Entonces yo voy acá a mis baldecitos y tengo muchos colores. Y puedo además hacer más colores, que acá puedo escoger de una variedad más grande o puedo personalizarlo. Entonces yo voy a pintar la celda para mantener los colores en un verde. Le pongo aceptar. Y acá puedo bajar a que sea más blanco o más negro. Y lo voy a ir viendo acá de qué color estoy inventando. Entonces ya, una celda pintada o puedo decir un texto pintado entre comillas. Y el texto pintado lo que puedo cambiarlo es con el que está al costado, que es una A con una línea abajo. En este caso me dice que el color del texto está este color verde, lo mismo con el baldecito, está este color verde. Si yo quiero cambiarlo es lo mismo que el balde. Si yo lo voy a pintar del mismo color que hice en la celda, pero se ve muy clarito, entonces voy a modificar esto y digo que quiero que sea la misma gama de colores, pero más oscuro. Entonces, aceptar. Entonces acá ya recorrimos lo que es la parte fuente. Después tenemos la parte alineación. Entonces vamos a poner muchos textos. Un texto centrado, texto izquierda y texto derecha. En este minuto todos mis textos están a la izquierda, entonces este estaría listo. Si yo quiero centrarlo, yo voy a este sector y en la parte de abajo tengo izquierda, centrado, derecha. Entonces le pongo centrado y el de la derecha le pongo derecha. Después tenemos el texto tabulado o identado. Esto es cuando, por ejemplo, le ponemos sangría en los textos. Igual se puede hacer acá. ¿Y de qué manera se hace? Con esta parte de la derecha de alineación tenemos tabular a la derecha y después decimos no lo quiero tan tabulado, puedo devolverlo.
Entonces, esta parte que estamos viendo acá está en alineación. Y nos va a servir porque yo quiero decir que esta celda está en alineación, esta está en alineación, esta igual, esta igual. ¿Cómo hago que estén todas en alineación sin tener que escribirlo varias veces? Tengo varias maneras. Uno es seleccionar mi celda. No sé si ven que acá abajo hay un cuadradito. Si yo estiro el cuadradito, lo que va a hacer es que va a repetir mi texto. Pero se ve un poco feo que esté tantas veces. Entonces lo que voy a hacer, la selecciono. ¿Cómo selecciono? Selecciono apretando Shift en mi teclado, que es esa flechita hacia arriba, y después me muevo con las flechitas del teclado sin soltar el Shift. Y puedo borrarlo con el botón de suprimir o con el botón de borrado. Entonces, si yo quiero que alineación aparezca una sola vez, pero que engrupe todos estos anteriores, yo voy a seleccionar todas las celdas y alineación tiene esta parte que se llama combinación de celdas, combinar y centrar. Lo que va a hacer es que si yo le hago clic, me combina todas las celdas y está programado a que los centre en la sección de abajo. Pero yo creo que los centre en la parte del medio. Entonces, si yo esta celda, voy a usar esto que está acá arriba. Si quiero centrarlo pegado en el techo, pegado en el suelo o en el centro. Y lo mismo, lo puedo correr a la izquierda, al medio o a la derecha. Lo voy a dejar bien centrado. Después tenemos el caso, que nos va a pasar muchas veces cuando hacemos un listado de días. Si por ejemplo acá yo digo, lunes, martes y así sucesivamente, miércoles. Y yo quiero hacer acá como simplemente ir marcando con cruces si es que algo calza o no calza. Lo voy a poner un poco más abajo para que se vea mejor. Acá. Ahí lo que hice fue seleccionar todas las celdas, apretar control X de cortado y pegarlo con control V. Si yo quiero copiarlo, en vez de control X es control C. Entonces yo quiero esto, pero como solamente tengo una X, en verdad me gustaría que la celda fuera más delgada. ¿Cómo adelgazo celdas? Si yo quiero adelgazar solamente la celda, o sea, la fila que está en la E, en la columna E, yo voy a moverme en esta parte superior. Entonces yo voy donde están las letras y aprieto entre medio de las letras. Y entre medio de las letras me va a aparecer esta como una línea con flechitas para ambos lados. Me gustaría que fuese del ancho de la X. Pero si yo lo pongo del ancho de la X, yo pierdo el lunes. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Es poner el lunes escrito de manera vertical en vez de horizontal. Entonces, acá yo voy a esta parte donde me sale como un AB en diagonal. Me dice orientación y yo le digo, escríbeme el texto hacia abajo. Y veo, y lo que va a hacer esto es que automáticamente me lo va a acomodar para que se vea mi texto correctamente. Y después puedo decirle, no, ¿sabes qué? No me gusta que esté en verdad así. Quiero que se ponga como en horizontal, o sea, en vertical, completamente. Entonces ahí me lo escribe así. En esta parte, como el texto es más ancho, me está diciendo que se corta parte del texto. No sé si ven, pero no se ve la parte de arriba. Lo que yo puedo hacer es agrandarlo manualmente, pero ahí me pasé. Entonces, ¿cómo lo hago para que me quede justo en el mínimo que puede tener? Es haciendo doble clic en la línea que separa las letras de las columnas a mano derecha y lo que va a hacer al hacer doble clic es que me lo va a ajustar al tamaño exacto. Entonces ahí hice doble clic y me dice este es el mínimo tamaño que puedes tener para que tu lunes se vea bonito. Y después si quiero yo puedo centrar la X para que se vea mejor. Entonces voy a hacer lo mismo con los otros dos. Voy a seleccionar ambas celdas y voy a ponerles que la orientación sea girar texto hacia arriba. De nuevo, no sé si vieron que esto se agrandó porque miércoles es más largo. Después, si quiero que todas me las deje del tamaño, le selecciono todas las celdas y hago doble clic dentro de alguna de estas y me cambia el formato. Después, por ejemplo, acá yo dejé la X centrada y me gustaría centrar esta y me gustaría centrar esta. Pero si no quiero ir haciéndolo uno por uno, lo que puedo hacer también es seleccionar esa y se me olvidó qué fue lo que yo hice y pongo copiar el formato
y ese formato lo paso para las celdas que siguen. Entonces lo que va a hacer es que automáticamente me va a cambiar el formato a ese formato. Después, siguiendo con esto, tenemos la parte de número. En alineación nos falta una parte. Ahí se me achicó mucho, pero si les pasa eso, que fue porque yo agarré el mouse con más de un dedito, acá en la parte de abajo pueden hacer o doble clic en el zoom, que lo voy a dejar como en el zoom normal, y ustedes pueden escoger lo que creo que 100 es el zoom normal. Entonces ahí me lo devuelve. O lo otro es mover derechamente la barrita. Entonces, lo que nos faltaba de la parte de alineación es esto de arriba. Entonces, lo que va a pasar es que cuando si escribo un texto muy largo, este no se va a ver completamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escribo un texto muy largo y en la celda que sigue el texto muy largo, este va a tapar el texto de la celda B4. ¿Cómo hago yo para poder ver este texto? O puedo agrandar la celda, pero si yo no quiero agrandar la celda, porque si no todo el resto se me agranda, y yo ya hice ese cambio, no me acuerdo en qué modo estaba, yo le pongo control Z y me va a devolver, o acá arriba también tenemos las flechitas de deshacer o rehacer algo que hice. Entonces esto va a rehacer, de hacerlo ancho, y deshacer, que es volver a lo que teníamos inicialmente. Si yo no quiero hacer eso, y prefiero que mi texto se agrande para abajo como haciendo esto, esa es una opción, pero lo que va a hacer eso es que voy a estar seleccionando más celdas. Si por ejemplo yo tuviese más texto escrito acá, se va a confundir con esto que yo estoy agrandando. Entonces lo que yo puedo hacer es agrandar esta celda para que el texto se escriba como en un párrafo. Cuando yo hago eso directamente, el texto no va a cambiar. Lo que yo tengo que hacer es seleccionar la celda y decirle, una vez que llegues al tope, continúa escribiendo abajo. Entonces, eso es lo que va a hacer. Si yo lo agrando, va a seguir siendo igual. Si yo quiero hacer que sea el mínimo tamaño, entonces le hago doble clic y se va a corregir solo. Este lo vamos a alinear. Entonces, toda esta parte de acá es de alineación. Después, tenemos la parte de números. La parte de números es que a veces yo voy a escribir textos, como esto es un texto, y puede que mi texto diga hola. Yo puedo escribir una fecha, que sea, por ejemplo, la fecha de hoy día, 30 del 04 del 2024, y automáticamente me la corre a la derecha. Yo puedo escribir un número, que sea el número 30, me lo corre a la derecha. Yo puedo escribir un decimal, 0,6, y me lo corre a la derecha. ¿Cómo sé si mis decimales están con números, o sea, con puntos o con comas? Si yo, por ejemplo, escribiese 0,6, me lo va a dejar a la izquierda. A la izquierda me deja aquellos que él piensa que es texto, a la derecha me deja aquellos que él piensa que es número. Entonces, por ejemplo, puedo poner también un porcentaje. Voy a poner 60%. Y me lo va a correr a la derecha porque él considera que es un número. Él siendo Excel. ¿Cómo yo sé qué es lo que está pensando Excel que es? Si yo voy a la parte donde tengo la fecha y me subo sobre la fecha, en este sector de número, que antes era general, se va a transformar a fecha. Fecha. Si yo no quiero que esto sea una fecha y lo considero un texto, yo puedo ir acá arriba y puedo decirlo, cámbialo a general. Y acá nos pasa algo. Nos pone un número muy extraño, que no tiene mucho sentido. Porque si lo vuelvo a fecha corta, por ejemplo,
o hay fecha larga. Y hay muchos tipos de fecha que pueden seleccionar en la parte de abajo, que son más formatos de número. Bueno, entonces volviendo. ¿Por qué cuando lo pongo a general o a número me entrega ese número? Lo que pasa es que Excel nace, por decirlo de una manera, o considera que su primer año es el primero de enero de 1900. Entonces, lo que considera Excel es que el primero de enero de 1900, si esto yo lo transformo a general, este va a ser un 1. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber cuándo es 30 en fecha para Excel, el 30 yo lo convierto a fecha y debería ser el 1 de enero de 1900 más 30 días. Entonces va a ser el 30 de enero de 1900. Por eso es que es súper importante que cuando queramos almacenar una fecha nos aseguremos que acá arriba sale fecha, porque si no nos va a pasar esto de que nos salga un número extraño que muchas veces no entendemos. Entonces, eso. Lo otro, cuando tenemos número, puede ser que esté en general, que automáticamente lo reconoce como número, o podemos especificar como esto es un número, efectivamente. Cuando tenemos un porcentaje, nos especifica que es un porcentaje, y cuando tenemos un decimal, también asume que está en general, o podemos especificar que es un número. Si yo especifico que es un número, Excel lo primero que hace es que los números los va a considerar como enteros. Pero acá no era 1, era 0,6. Si yo quiero ver ese decimal, yo puedo manualmente agregarle acá. Esto es disminuir la cantidad de decimales o aumentar la cantidad de decimales. Si yo quiero que me muestre los decimales, le pongo muéstrame 2 decimales. Si yo le digo no, en verdad quiero ver uno solo, con este le resto un decimal. Y los otros formatos que tenemos es de moneda. Podemos escoger el tipo de moneda que queremos, que nos va a servir mucho para la parte contable. Y tenemos la parte de los ceros, que por ejemplo, si yo escribo el número 3000, acá yo ya había puesto el formato de los números de 3 ceros. Vamos a una parte donde no he puesto el formato. Cuando yo no he puesto el formato todavía, lo que hace es que me da el número 3000, 300. Si yo le pongo el formato de los 3 ceros, que es millares, estilo millares, lo que va a hacer es que le va a poner puntos cada 3 dígitos, que es como generalmente lo vemos más cómodo para poder como ver mejor los números sin confundirnos cuando están muy pegados. Entonces, esa es la sección de números. Y después las celdas que están a la derecha son un poco más complejas, así que las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en estos módulos. Entonces vimos moverse por la grilla y seleccionar. Moverse por la grilla, acuérdense, pueden simplemente hacerlo con el mouse o pueden hacerlo con las flechitas del teclado. Para seleccionar, hago doble clic en la celda si es que al primer clic no me la selecciona. O puedo ponerme arriba de una celda y hacer clic en la barra para escribir automáticamente. Después, la parte de modificar y aplicar formatos es esta parte de acá, de los números, aplicar formatos de ese tipo o cambiar también el tipo de fuente y aplicar referencias y fórmulas matemáticas simples. Nos falta esa última parte entonces. Cuando yo tenga, por ejemplo, unos números que quiero sumar, yo tengo número y número 2. Mi número 1 va a ser 10, mi número 2 va a ser 2. Si yo quiero multiplicar 2 por 10, tengo diferentes maneras de hacerlo. Multiplicar. La primera manera es poner igual 2 por 10 y me va a dar efectivamente 20. La segunda opción es decirle, yo quiero que me multipliques el 2 por el 10. Y lo que estoy haciendo acá es que yo selecciono la celda en la que está el número. Entonces cuando yo hago eso, me va a dar de nuevo 2 por 10.
Entonces, lo bueno de esto es que yo, por ejemplo, después puedo cambiar este número. Digo, no, yo quiero ahora multiplicar 2 por 5. Entonces, el 10 lo voy a transformar en un 5. Si yo hago clic en Enter, me va a cambiar automáticamente la parte de abajo. La de arriba no me la cambia. Sigue siendo 2 por 10 porque yo lo escribí manualmente. Pero la de abajo yo lo referí a una celda. Entonces, esto es una multiplicación referida, en la que yo me refiero a la celda de arriba. Después puede estar el caso en que yo tengo varios números. Tengo el 2, el 3, el 4. Y yo todos esos números los quiero multiplicar por 10. Entonces que acá me aparezca 2 por 10, 3 por 10, 4 por 10. De nuevo, hay varias maneras de hacerla. Podría ser simplemente 2 por 10, pero ya vimos que esto no es lo mejor porque si cambiamos este número, el 2 por 10 no va a cambiar. La otra manera de hacerlo entonces sería hacer 2 por 10, que me da 20. Pero muchas veces esta fila, o sea, esta columna va a tener muchas filas. Entonces, ¿cómo hago yo para que me multiplique todos estos por el 10? Lo que puedo hacer es arrastrar esta fórmula, que es mi multiplicación referida, hacia abajo. Pero ojo, que esto no nos va a funcionar y ya les voy a explicar por qué. Cuando lo hago me da 0. ¿Por qué me da 0? Si yo hago doble clic me va a mostrar que está multiplicando 3, la celda que está en azul, por la celda que está en rojo. Pero en la celda que está en rojo no hay ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo para arreglarlo? Es ponerle acá también 10. Pero de nuevo, nos va a pasar a veces que tenemos que multiplicar muchos números por un mismo valor y entre más información nosotros le entreguemos a Excel, más recargado va a estar este y va a funcionar peor. Entonces, la idea es siempre tener la menor información posible dentro de lo que necesitemos, claro está. Entonces, si yo quiero que 3 también me lo multiplique por 10, ¿cómo podría hacerlo? Vamos a eliminar ese valor. Lo que yo puedo hacer es decirle, ok, yo cuando arrastro esta celda hacia abajo, lo que está haciendo es que arrastra las celdas de su izquierda. Pero yo solo quiero que arrastre la celda que está en la H. Yo quiero que la H 33 después sea la H 34 y después sea la H 35. Pero quiero que la I 33 siempre sea la I 33. Entonces existe un formato que se llama fijación de celdas. Cuando yo fijo las celdas, yo le pongo un signo peso antes de la columna y del número. Entonces, si yo ahora le aprieto Enter y arrastro esto, va a funcionar. Porque si yo le hago clic acá abajo, lo que hizo es que sí me movió el color azul, pero no me movió el color rojo. Y acá ojo, porque en verdad no es necesario que yo arrastre tanto, o sea, que yo fije tanto la fila como la columna. Porque cuando yo me muevo hacia abajo, en el fondo esta segunda vez va a ser la H34 por la I34, pero la I se va a mantener. Entonces yo podría solo fijar el 33. Y si yo solo fijo el 33, va a funcionar de todas formas. Y acá, como ven, no tiene el signo peso antes de la I. ¿Por qué nos sirve esto? Porque a veces queremos moverlo, como extenderlo hacia la derecha. Y si lo extendemos hacia la derecha, lo que va a hacer esto es que va a fijar siempre el 33, que no nos sirve. Porque el 33 es el número de fila y lo estoy moviendo. O sea, y lo estoy moviendo a la misma fila. Y sí me está cambiando la columna. Pero yo en verdad me gustaría que fije la columna. Entonces, en estos casos tenemos que fijar contrariamente. Tenemos que fijar la columna a que sea la I y la fila no nos importa que la haga. Entonces, acá si lo arrastramos hacia la derecha y le hacemos doble clic, nos va a mostrar que efectivamente esta la mantuvo siempre y lo que fue cambiando fue la columna de la J que pasó de 2 a 10 a 20. Entonces, esto es fijar celdas. Y fijar celdas se hace con el signo peso. O lo otro también es que si, por ejemplo, yo quiero fijar una celda, vamos a hacer acá de nuevo, que quiero hacer 2
por el 10 fijado, puedo escribir en mi teclado Fn F4. Y si lo voy apretando el F4, me va cambiando a fijar solo la columna, no fijar nada, columna y fila, solo la fila. Y con eso entonces tendríamos el aplicar referencias y fórmulas matemáticas simples. Después, obviamente, como matemáticas básicas, tenemos varias fórmulas, tenemos la división, que en Excel se ocupa con la raya. Entonces, si por ejemplo queremos dividir 20 dividido 10, que nos daría 2, seleccionamos el 20, lo dividimos en 10 y apretamos Enter. Nos da 2. Tenemos la suma. Si queremos sumar 20 más 10 nos va a dar 30. Entonces seleccionamos la celda, seleccionamos la siguiente, hacemos Enter. Y después tenemos la resta. Si queremos restar 20 de 10 nos va a dar 10. Entonces hacemos 20 menos 10 y obtenemos 10. Y con eso sería la primera introducción a Excel.